Buenas tardes, estamos aquí con la doctora Iris Rentería. Ella es otorrinolaringóloga para niños, especialista en niños. Tiene la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tiene la especialidad como otorrinolaringóloga pediátrica por la UNAM. Además de eso, es especialista en cirugía de cabeza y cuello, igualmente por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por invitarme, gracias por la confianza también. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es acerca de su vocación como especialista. ¿Qué fue lo que le motivó a especializarse en niños y específicamente en la parte respiratoria? Ok, bien, mi primera especialidad en realidad es otorrinolaringología, es oídos, nariz, garganta, y médicamente siempre ha sido una zona que me llamó la atención, primero por una experiencia personal en cuanto a que yo he sido alérgica toda mi vida y es una zona con la que tengo bastante contacto, y también una sensibilidad especial al respecto de cómo somos como pacientes cuando no tenemos funcional nuestra vía respiratoria. Finalmente, bueno, el área quirúrgica es algo que siempre me ha apasionado, por eso decidí escoger la combinación en donde tenemos la especialidad de oídos, nariz, garganta y la cirugía de cabeza y cuello. Y dentro de este campo todavía más profundo como una pasión personal, bueno, siempre me ha gustado trabajar con niños y se dio la oportunidad de combinarlo en la especialidad de otorrinolaringología pediátrica. La edad pediátrica es, yo creo que intelectualmente una parte muy retadora porque cada edad tiene sus propias particularidades, sus propios problemas, su propia dinámica con la familia. Entonces esto le da una variedad impresionante, tanto pues de retos médicos, de situaciones familiares, de situaciones particulares de salud de un niño en diferentes edades, y eso pues me parece sumamente enriquecedor, es algo que me hace crecer junto con las familias que me visitan. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, yo tengo la fortuna de que aprendo todos los días de la gente que me visita. Muy bien, entonces en la práctica totalmente está... Época de niños, sí, la verdad, tengo un algo con el paciente adulto que no me permite desarrollarme tan bien, y en el área pediátrica me siento en mi elemento, entonces es la razón. ¿Y nos podría platicar cuáles son las afecciones más comunes por las cuales un niño llega a la otorrinolaringología? Ok, efectivamente nosotros no somos una especialidad de primer contacto. En realidad, tanto por número como por densidad de población, somos pocos la cobertura en otorrinopediátrica. En realidad nos dedicamos más a problemas que llevan mucho tiempo, que ya han sido atendidos por su médico de primer contacto, el médico familiar, el pediatra, pero tenemos, pues no hay un control, hay recurrencias o está pasando de forma muy frecuente. Básicamente cualquier problema de oídos, nariz, garganta que haya durado mucho o que esté regresando y teniendo múltiples tratamientos sin resolverse es un motivo para vernos. Además hay condiciones de nacimiento, cualquier condición médica que incluya oídos, nariz o garganta desde el nacimiento también es un motivo para vernos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo saber yo si mi hijo amerita una revisión con un otorrino? ¿Cómo cuál sería una señal de alerta? Ok, generalmente, bueno, los padecimientos que atendemos, por muchos o más, pero los más frecuentes son infecciosos. Infecciones de oído, de nariz, garganta, sinusitis, rinitis, faringitis, amigdalitis, pero principalmente la característica es que no se resuelvan incluso con uno o varios tratamientos o que persistan con síntomas aunque los estemos tratando, ¿no? Señales de alerta, principalmente, bueno, bloqueo de la respiración, nariz obstruida, respiración por la boca, secreciones por nariz, por oídos, o cuadros recurrentes, son varias de las condiciones que te indican que efectivamente hay que pasar al área de especialidad. Y bueno, tratándose, por ejemplo, específicamente de una gripa, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando uno de nuestros hijos se enferma de gripa? ¿Y cómo podemos saber si es una gripa normal? ¿O es algo que se puede complicar, no? Bien, esta es una excelente pregunta porque yo creo que
si no es el primer motivo, pues es el segundo motivo más frecuente de consulta en la edad pediátrica. Los niños vamos a tener en cualquier momento del año un episodio. Y lo que más recomiendo como papás es que sepamos distinguir los síntomas que son latosos, aparatosos, como el escurrimiento nasal, la tos, los estornudos, la nariz tapada. Bueno, estos son síntomas que a todos nos llaman la atención, pero pocas veces son los que nos hacen saber que un niño realmente está mal. Hay que distinguirlos de los signos de alerta, que son, por ejemplo, todos los indicadores de que estamos ante una emergencia. ¿Okay? Por ejemplo, dificultad para respirar, con mucho esfuerzo, hundimiento entre las costillas, marcado de los músculos del cuello, silbido, respirar, coloración moradita. Estos son síntomas que sí nos indican que hay un problema. Entonces mi recomendación siempre es separar cómo es el estado general del niño contra los síntomas molestos que está teniendo, porque algunas veces lo que tenemos que hacer es atender la molestia y dar tiempo a que el organismo supere el problema, que es la gran mayoría de las ocasiones, y también saber identificar cuando tenemos los signos de peligro. Hablaremos más adelante de cómo saber cuál es el proceso normal que debe de seguir una gripa. Sí, bueno, hablando de esto, muchas veces tenemos gripas en casa, son afecciones realmente comunes, especialmente en los niños, y a veces recurrimos a la automedicación. La pregunta es, ¿qué afecciones comunes deberíamos evitar medicar en casa y cuáles son los peligros de automedicar? Bueno, aquí tocas un punto súper importante, porque en nuestro país la automedicación o la medicación bajo supervisión médica, pero básicamente a demanda, ¿no? Es los consultorios de orientación médica gratuita, por ejemplo, que básicamente pues es para aumentar ventas o tener un tema de inmediato para poder surtir una receta que la estamos obteniendo en ese momento. Creo que son temas que están arraigados en nuestra sociedad. ¿Okay? Entonces el punto de automedicar, para eso tendríamos que identificar que los medicamentos para gripa, para mocos, para tos, no son recomendables, e incluso en otros países están contraindicados, están prohibidos en niños menores de 6 años. De 0 a 2 años realmente es un riesgo, es un peligro utilizarlos, a pesar de que es una práctica muy extendida, pero no nos genera un beneficio. En realidad no hay un jarabe que corte de fijo la tos, y cuando los usamos por automedicación también incluso corremos el riesgo de hacer combinaciones erróneas, incluso generar un problema mayor. ¿Okay? Está ya documentado en estudios científicos que no tienen una utilidad para cortar los síntomas, y en esto invito a quienes nos están escuchando que realmente hagan memoria y veamos de todos los jarabes que alguna vez hemos llegado a utilizar, porque pues, en ciertos momentos ya todos tenemos ahí la colección. Bueno, que realmente hagan memoria y me digan cuál de esos, así ustedes puedan garantizar que todas las veces cuando lo utilizas corta todo inmediatamente. La respuesta es que si nos hacemos memoria, pues realmente ninguno, ¿no? Y lo que hacemos es ir por otro. Okay. Y si no es con el médico, lo hacemos nosotros. Entonces eso es el peligro, que no estamos usando medicamentos seguros y que se lo hacemos por voluntad propia, podemos generar combinaciones erróneas. Ok, y justamente manteniendo esta pregunta enfocada en lo que son gripitas, enfermedades comunes, a veces podríamos llegar a confundirnos porque vemos que hay medicamentos con y sin receta. Entonces, derivado de esto, no hay una justificación para nosotros mismos darle a un niño un medicamento sin receta, aún así. No, en realidad no hay una justificación, y tampoco para ir a la farmacia y decir, oye, ¿qué tienes para la tos? Okay. Eso es algo importante. Sí, porque también a veces no pasamos por el consultorio, llegamos directo con la persona de ventas en el mostrador y le decimos, ¿qué tienes para la tos? Y te dice, seca o con flemas. Ok. ¿Para cuántos años? ¿Para cuántos años? Sí, entonces aquí la verdad es como ninguna de las dos personas tiene un entrenamiento médico. Recuerden que muchos de los jarabes que se venden sin receta tienen no nada más un medicamento, les tienen 2 o 3. Entonces, si tú compras un medicamento que te dicen que es para la tos y además tienes en casa otro que es para la fiebre,
y otro que es para los mocos. En realidad, si no estás haciendo el recuento de qué sustancias contienen y cómo estas sustancias actúan en combinación, podemos tener mucho mayor problema por administrarlos juntos, precisamente porque creemos que este es para apagar el botón de la tos, que este es para apagar el botón del moco. Y a veces lo que hacemos más bien es entorpecer la evolución natural de la enfermedad. A veces no se va a intoxicar el niño, pero simplemente nosotros contribuimos a que el moco sea más espeso, a que las flemas sean más difíciles de sacar. Y siempre hubo una buena intención, pero no necesariamente estamos eligiendo correcto. Pero podríamos decir que, ¿hay algún motivo por el que sí es adecuado dar algún medicamento? La respuesta corta es no. Okay. El uso de medicamentos sin receta o que incluso son indicados por un profesional pero pertenecen a esta gama no es seguro en pequeños. En realidad lo que más es importante en el momento de ver si una gripa requiere atención o qué clase de atención requiere es que nosotros analicemos en qué día o en qué momento de la infección estamos y sepamos cómo actuar. Y bueno, muy parecido a los medicamentos, los remedios caseros, ¿cómo considerarlos? Claro, como lo que son precisamente medidas de confort, ¿okay? A veces decimos, es que tal remedio, igual, es para cortar la tos, es que tal remedio es para las gripas, o para prevenir. En realidad, el hecho de que tengamos una sabiduría popular muy extensa y una tradición de muchos años no implica que ese conocimiento popular sea aplicable a tu pequeño en este momento. ¿Okay? Entonces, hay remedios caseros que pueden funcionar bien como medidas de confort. ¿Okay? Tomar abundantes líquidos. Cuando vamos al tema de los tés es una cuestión bastante delicada en pequeños, que generalmente también recomiendo que incluso los cuidados y remedios de preferencia sean bajo supervisión médica. En niños, incluso los menores de 2 años, hay tés que pueden llegar a generar efectos adversos y en los niños menores de 6 meses de fijo no es adecuado ofrecer tés. Sí, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención de otro artículo que se publicó hace tiempo. Se hablaba acerca de la miel de abeja. Ajá. Muchos lo recetan para la gripa, para la tos, para las flemitas, pero he escuchado que los niños pequeños, muy pequeños, tienen peligro de alguna enfermedad grave por la miel de abeja. ¿Eso es cierto? Es correcto. La miel, de hecho, es uno de los remedios caseros que tiene un respaldo por investigación científica. E incluso se ha encontrado que de media a una cucharada de miel por las noches es tanto o sea, igual de efectivo que los jarabes que tenemos a nivel del mercado. Entonces la verdad es que es un remedio que puede utilizarse, sin embargo hay que tener esa precaución que mencionabas. La miel de abeja en niños menores de 1 año tiene el riesgo de generar una enfermedad llamada botulismo. ¿Okay? Por lo cual en menores de 1 año no es prudente utilizarla. En niños mayores de 1 año puede llegarse a utilizar meramente como una medida de alivio, de confort. Es un lubricante que nos ayuda a que por lo menos la tos nocturna no la pasemos tan mal. Pero nuevamente, pues lo recomendable es siempre emplear este remedio pues en conjunto con una supervisión médica. Para un niño sano, ¿qué cuidados y hábitos recomienda con el fin de prevenir el desarrollo de enfermedades respiratorias a futuro? Okay. Y bueno, en especial a veces en estas épocas, ¿no? En épocas de invierno. Sí, yo creo que la época de invierno es por mucho cuando más familias me piden algo para reforzar. Oye, ¿qué le puedes dar para reforzar? ¿Qué podemos hacer para que no se enferme, ¿no? Lo primero pues es entender que el ciclo normal de desarrollo de un pequeño pues incluye también las infecciones respiratorias, los contagios. Entonces, algo que nosotros podamos hacer o darle para blindarlo, que no se le pegue nada y que le reboten todas las infecciones respiratorias, bueno, pues la verdad es que no existe. Hay toda una industria al respecto que nos habla de dale esto para proteger, dale esto para prevenir, incluso está el comercial así con el blindaje del pequeño, pero la verdad es que este producto milagroso no existe. Lo que sí podemos hacer es tener medidas de salud pública que son preventivas y además está demostrado que tienen una efectividad real en la prevención de contagios. La primera de ellas, bueno, pues es los niños en edad de lactancia que lo hagan con leche materna. ¿Okay? La verdad es que
tenemos un déficit de lactancia materna en México, y esto pues es un elemento que estamos desaprovechando. La leche materna le provee a los menores de 2 años todos los nutrientes que necesitan de una forma personalizada, que no puede reproducir de ninguna forma. Y además es gratis. Gratis, carecita, la hora que uno lo requiera. Prácticamente todas las medidas que podemos ofrecer que tienen demostrado una efectividad son gratis. Claro. ¿Okay? La primera de ellas, bueno, la leche materna. Y no es nada más decir, mamita, dale leche materna a tu hijo, sino también, sociedad, ayúdale a la mamita que está dando leche materna. Apóyala para que pueda lactar, apóyala para que si regresó al trabajo pueda juntar la leche para su hijo, apóyala cuando necesite hacerlo en público. Si quiere o no mostrar es su decisión, pero es realmente una elección que todos deberíamos hacer, darle la privacidad necesaria y el respeto. Sí. O no juzgar, no pueden decir, ya está muy grande. Es muy grande, la muy grande, la leche materna, la leche materna sigue sirviendo mientras el niño la sigue tomando. No hay una edad específica a la cual se convierte en agua. Otra de las medidas es, sobre todo en épocas de frío, donde todos estamos en interiores, pues evitar al máximo que los niños se expongan al humo del tabaco. Okay. No nos gusta escucharlo, pero cuando un adulto fuma en casa, alguno de los papás, abuelitos que nos cuidan, algún familiar en una reunión, los niños están fumando también. Y están absorbiendo todos los componentes químicos del cigarro, que muchos de ellos son favorecedores de enfermedades respiratorias. Esto tampoco es una cuestión que digamos al aire, está comprobado que aquellos niños que tienen una exposición, sobre todo entre más repetitiva sea al humo del tabaco, pues tienen mayor frecuencia de infecciones respiratorias, tienen mayor riesgo de complicarse y de agravarse enfermedades crónicas como las alergias o el asma, tienen más riesgo de hospitalización. Y entonces pues de repente nos encontramos con esta situación donde, oye, pero dámele algo, ¿no? Dámele unas vitaminas. Y fumando. Ok, o ¿por qué se está enfermando? Y te acercas a revisar al niño y el niño huele a cigarro. Para que se den una idea, bueno, es que no fumo cuando enfrente de los niños. Ok, para que se den una idea, el fumar un cigarro y tú lo transportas contigo, en tu piel, en tu ropa, y después te apoyas, te sientas en casa. Bueno, las vestiduras, el textil del sofá, las cortinas, donde sea que tuviste contacto, la ropa de cama, tu ropa en el cesto de basura, puede permanecer la sustancia química hasta por 6 meses en el coche, en tu casa. Entonces, la verdad es que los niños están fumando contigo, aunque no estén enfrente de ti, que tú les estés echando el humo, lo están compartiendo. Es una verdad incómoda, pero es real. Una de las cosas que podemos hacer en esta temporada, que aparte va a ser de propósitos, también es un muy buen momento para empezar a plantar el propósito de dejar de fumar. Tercera cuestión, también gratuita, las vacunas. Las vacunas nos protegen. En nuestro México tenemos un esquema de vacunación de primer mundo gratuito, ¿okay? El cual pues a veces no aprovechamos por mitos, por miedo. Realmente ningún niño mexicano teniendo esto a su alcance debería de morir o quedar con una discapacidad por enfermedades prevenibles por vacunación. Hay muchos miedos, hay muchos mitos. Yo invitaría a quienes tengan miedo a que me acompañen un día a una unidad de cuidados intensivos a ver los efectos de la enfermedad sin vacuna. Entonces créanme que se disipan todas las dudas. Les invitaría que acudiéramos a los sitios de mayor pobreza, donde la gente hace filas, camina por días para ir a buscar una vacuna. Nos invitaría a lo mejor a que conociéramos un poco de la historia de la medicina, en donde anteriormente los niños morían, las madres morían, los pequeños vivían discapacitados, cosas que ahora ya no vemos. Por eso les hemos perdido el miedo a esas enfermedades. Pero en realidad tener un esquema de vacunación al corriente es algo que nos hace también estar protegidos, ¿no? Y ya que muchas personas solicitan algo que le metamos al organismo de un niño para que se refuerce, bueno, pues les presento el producto que más nos puede ayudar, las vacunas. Y la última medida de protección, bueno, pues el lavado de manos, ¿no? Muchas de las infecciones respiratorias se transmiten a través del aire, los estornudos, pero una de las medidas de transporte es precisamente las manos. ¿Cómo estás, César? Muy bien. O voy y toco un picaporte, voy y me subo al metro.
Claro. Voy y entrego unos papeles, entonces así es. O voy, a ver mi amor, ven, te limpio a ti también los mocos, sí. ¿no? O se los limpio a mi hijo y luego me los limpio yo. Entonces tenemos un vehículo de transmisión en el cual lo que es recomendable es estarnos lavando frecuentemente con agua y jabón. Si no tiene que ser jabón antibacterial, no se preocupen, puede ser un jaboncito normal. Si no hay a la mano disponible agua y jabón, pueden utilizar el gel antibacterial sabiendo que solamente es un remedio temporal y en cuanto haya disponible agua y jabón, lavarnos completamente. Muy bien. Ok. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas de nuestra comunidad de Facebook y el tiempo es para ti. Ok, gracias. Bueno, la primera pregunta es de Angie Miller. Nos dice, ¿cuáles son los pros y los contras de los humidificadores? Bueno, sobre todo en esta época de frío. Ok, bueno, esta es una pregunta muy interesante y aquí hay que plantearlo como que el humidificador es una herramienta. ¿Okay? Entonces, decir tiene pros y contras es como decir, oye, dime los pros y los contras de un desarmador. Tú me vas a decir, bueno, pues por sí solo no puedo decirte si es bueno o malo que lo utilices. Tendríamos que ver en qué circunstancias estamos hablando. El humidificador es una medida de confort ambiental. ¿Okay? Se enfoca en un ambiente que es seco, generar una mayor comodidad. Entonces, mi pregunta, más que decir pros o contras, es necesario o no es necesario? ¿Okay? Tendríamos que saber si estamos en un ambiente que es húmedo por sí solo. Bueno, un humidificador solamente contribuye a generar mayor humedad y bueno, los recovecos que no ves o que no alcanzas a limpiar o que no limpiamos tan frecuentemente, bueno, se pueden generar bacterias, hongos, que finalmente terminan siendo irritantes respiratorios. Si tienes un ambiente seco, efectivamente es cuando puede ser de utilidad. Como una herramienta de curación, de tratamiento para una gripa, pues no tiene ninguna utilidad. Pero sí, una clave es tener medidas de confort. Hay aparatos que se llaman higrómetros, que esos los consigues en una tienda o una ferretería, que les recomiendo para medir la humedad ambiental. Si la humedad ambiental está entre 30 y 50% en una habitación y tú además sientes confortable tu respiración, no sientes que el ambiente te irrite, pues muy probablemente no tengas una necesidad de un humidificador. ¿Okay? Si está por debajo de eso, probablemente vaya a ser beneficiante. El humidificador es caliente, frío, ¿cuál es el mejor? Pues la verdad es que para el momento en que llega el vapor a la vía respiratoria, la temperatura es la misma, no hay una diferencia significativa. Muy bien. ¿Okay? Ok, bueno, gracias. La siguiente pregunta es de Itzayana Flores y nos dice, en una infección viral, ¿cuál es su tratamiento adecuado? Y cómo saber si la infección es viral o bacteriana. Pues son dos preguntas. La primera, ¿cuál es el tratamiento adecuado de una infección viral, un contagio por virus? No tiene un tratamiento específico. La verdad es que médicamente no hay mucho que podamos hacer para expulsar al virus. El tratamiento es dar abundantes líquidos, reposo suficiente. Hemos perdido también ese contacto con las necesidades de nuestro organismo. Y si acaso, bueno, pues si hay malestar o hay fiebre y esto nos tiene muy incómodos, podemos utilizar algún analgésico, siempre lo recomendable es bajo supervisión médica, pero en realidad algo más que vayamos a poder hacer contra un virus, pues es bastante limitado. ¿Okay? Mantenernos cómodos mientras que el organismo lo expulsa. Respecto a cómo saber si es viral o bacteriano, bueno, por vista es poco probable que los puedas identificar, ya que no pueden dar signos bastante inespecíficos. Realmente los distinguimos por dos cosas que pocas veces le ponemos atención, que es cómo se siente un niño. El estado general es lo que nos dice si estamos ante un patrón viral o un patrón bacteriano, y cómo ha ido evolucionando ese malestar con los días. Con un virus típicamente, bueno, a partir de que ocurre el contagio, tendremos un cierto periodo de incubación, unos 3-7 días más o menos, donde nos vamos a ver bien, pero ya estamos incubando el virus. Y también ya somos contagiosos, entonces es prácticamente imposible limitar esos contagios. Pero bueno, a partir de que ya se reprodujeron muchos virus, en nuestro cuerpo empieza el primer día de síntomas.
y más o menos pasamos de 1 a 3 días con malestar, incluyendo puede haber fiebre. La fiebre no es un indicador de que necesitamos antibiótico. Puede haber malestar, estar el pequeño decaído, no querer comer muy bien, y más o menos como entre el tercer y cuarto día mejora su estado general. Ya no nos vemos tan decaídos, ya estamos aceptando un poquito más de alimento, ya juega un poco más. Y de ahí al resto del término de esa semana, pues en su estado general lo volvemos a ver pues prácticamente al mismo sonido que conocemos, ¿ok? Pero esto es únicamente en cuanto a su estado general. En todo este tiempo puede tener moquitos, puede tener congestión, puede tener obstrucción nasal, puede tener tos, flemas, y esos son síntomas que generalmente son constantes, son molestos todo el tiempo. Entonces suelen distraernos mucho la atención y le ponemos más atención al ruido, al que no podemos dormir porque en la noche está todo congestionado. Claro. Y eso nos hace pensar que el niño está empeorando o está más mal. ¿Okay? Aquí lo importante es saber qué hacer con esos síntomas latosos, que básicamente pues todo consiste en una buena hidratación, una buena higiene nasal, ¿okay? Pueden ser aseados nasales con spray de solución salina o lavados con la solución salina aplicada en una jeringa. Y de nuevo, estas indicaciones siempre les recomiendo que sean indicadas por un médico. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos por iniciativa propia podemos llegar a lastimar a nuestros pequeños, pero si explicamos claramente cómo es la técnica, creo que puede sobrellevar muy bien una gripe, toda esa semanita de síntomas difíciles, incluso a veces sin tener que medicar o con una medicación. O sea que no siempre es necesario acudir a un médico. Cuando ya tienes el conocimiento de las herramientas de alivio, cómo hacer una higiene nasal eficiente, cómo manejar las flemas en los bebés, bueno, probablemente ya puedas dar un manejo inicial con medidas meramente de confort. Cuando no tienes una supervisión o no te han explicado cómo hacerlo, mi recomendación sí es ir al médico. ¿Okay? Y cuidarnos, bueno, pues de ir seleccionando un profesional que entienda cómo funcionan las vías respiratorias en lugar de recetar un medicamento, un jarabe para cada cosa, ya sabiendo que no son seguros, no es adecuado recetarlos en niños. Tú tienes más posibilidades de escoger un profesional que pueda ayudarte de forma más eficiente. Bueno, muchas gracias, doctora, por este tiempo que nos dio. Realmente nos ha dado información muy útil para todos los padres. Ahora ya saben, tienen más herramientas para saber cuándo acudir y cuándo evitar medicar a los niños. Y bueno, algo que quisiéramos compartir con el público son la información, cómo pueden consultarla a ustedes, cómo pueden acudir por más información. Claro que sí, tengo disponible información adicional para todos los papás en mi sitio web www.otorrinodeninos.com. Es como de niños, pero sin niñe, es una N. Okay. otorrinodeninos.com. Ahí encuentran también los datos de mi consultorio, los horarios, incluso pueden reservar su cita directamente por internet. Perfecto. A la caja de comentarios vamos a poner la dirección completa de la doctora por si quieren ir con un solo clic. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Realmente gracias a usted. Gracias, es de gran utilidad para todos los padres. Y bueno, no le des pausa todavía al video, quédense hasta el final porque tenemos un bonus que la doctora nos va a regalar. Y bueno, muchas gracias, doctora. De nada, gracias a ustedes.